¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, a los seguidores en la página de Facebook, a los amigos en la comunidad de redes, a los entrenadores y al público en fútbol en general. Hoy día, bueno, estamos en un día muy especial, estamos cumpliendo la tercera semana del segmento El Camino del Entrenador. Hoy día vamos a presentar al profesor Ernesto Aracaki. Las semanas anteriores hemos tenido el gusto de estar con el profesor Javier Arce y con el profesor Eric Rebollar, con el profesor Ronnie Rebollar, disculpen. Y bueno, hoy ya tenemos el gusto de estar con el profesor Ernesto Aracaki, que nos va a compartir un poco el tránsito de cómo empieza a vincularse con el fútbol, un poco dónde nace su gusto, dónde nace la identificación, los procesos que ha tenido como futbolista y cómo llega a ser el tránsito de futbolista a director técnico. Pero les aseguro que según lo que he escuchado, lo que he leído y lo que he investigado, es un camino que no es nada simple, puesto que también el entrenador nacional tiene un camino muy duro y cuando uno ha sido futbolista, a veces también nos marca mucho el juicio del personaje que ha jugado y por ahí nos cuesta un poco soltarlo con el hecho de ser director técnico o entrenador. Bueno, les agradezco el tiempo, espero que disfruten el conversatorio y que nos sigan acompañando siempre. Ernesto, ¿cómo te va? Buenas tardes, gusto en saludarte. Buenas tardes, Ángelo. Siempre es un gusto poder conversar contigo, estar en contacto. Te agradezco por la oportunidad. Le mando un fuerte abrazo a toda la comunidad de redes y espero que esta conversación pueda aportar en un poquito, aunque sea en la carrera de todas estas personas, todos estos entrenadores interesados en de repente hacerse un camino en esta profesión, ¿no? Que es tan bonita, pero que es dura también, que cuesta. No hay muchas plazas, hay que competir, hay que pelear, ¿no? Por los espacios y bueno, cuando tú gustes para responder las respuestas que necesites. Ya bueno, vamos a jugar un poco, voy a empezar diferente de cómo empiezo las otras secciones para sorprenderte y te pregunto, ¿qué significa para Néstor acá que sea el director técnico? ¿Qué significa? Bueno, es una vocación, ¿no? Es una profesión que me está dando la posibilidad de mantener a mi familia, ¿no? De cuidar de ellos. Eh, por mi pasado como futbolista, una de las lógicas por la cual yo decido ser entrenador es porque también hay un conocimiento previo, ¿no? de este medio, de este rubro, que hay que saber aprovecharlo también, ¿no? Y de repente, o sea, al principio no era mi intención ser entrenador, pero, pero bueno, como te vuelvo a repetir, ¿no? Bajo la premisa, bajo la lógica que yo he vivido del fútbol, no solamente los 12 años de futbolista profesional, sino de los 10 años en los cuales tú te formaste, todo es un cúmulo de conocimientos, de experiencias, tal vez de manera empírica, pero ya luego le sumas los conocimientos técnicos que puedas encontrar en los estudios, y creo que eso ayuda a ser un mejor profesional, una persona mucho más competente en lo que te vas a desarrollar. Bueno, algo que también he escuchado en alguna ocasión es que para uno ser un buen formador, ha tenido buenos formadores en el camino. Quisiera saber, en tu experiencia como jugador desde la parte de inicio, ¿qué entrenadores por ahí han marcado en tu vida? ¿Qué entrenadores sienten que por ahí te han dejado algo más, un consejo, a veces un abrazo, una muestra de apoyo, de errores? Bueno, termina marcándonos más que muchos elogios, ¿no? Entonces, por ahí, ¿a quién podrías comentar? Es que es difícil nombrarte uno solo, ¿no? He pasado por las manos de muchos entrenadores, muchos formadores, muy buenos, ¿no? Hay que ponerse también en el escenario en el cual ellos se desarrollaban y era un escenario totalmente distinto al de ahora. Hoy contamos con mucho más información, tenemos las redes, ¿no? El internet, es mucho más fácil viajar, qué sé yo. Pero he tenido muy buenos profesores que me han marcado. Bueno, he tenido a Dragan Miranovich en mi época en las selecciones de menores, el profesor Saavedra,
he tenido a Hamada en el AELU, al profesor Manuel Miyabuzuku, el profesor Fiori, Osvaldo Arce, un montón. Y lo mismo en la profesional, o sea, por más que tú dices que en el fútbol profesional no deberías ya enseñar ciertas cosas, el trabajo de un entrenador, en resumidas cuentas, es educar, es formar, ¿no? Entonces, no es que porque eres entrenador del fútbol profesional no necesitas de ciertos conocimientos, habilidades, de pedagogía, porque al final y al cabo también estás transmitiendo información, conocimientos, teoría, y hay que saber cómo llegar, ¿no? Entonces, sí he tenido muy buenos formadores, creo yo, pero por ejemplo, contándote una anécdota que me marcó también, pero ya del lado negativo, ¿no? Yo tuve un entrenador, yo tenía, qué sé yo, 10 años, estábamos jugando Copa de la Amistad, ¿no? Ahí en Ventanilla, ¿me acuerdo? Hola. Así es. Entonces el profesor, yo jugué un partido anterior, porque eso se jugaba todos los días, un día anterior jugué un partido y jugué mal, pues, ¿no? Incluso, no sé, defendiendo, metí la mano, nos fueron un penal, un desastre. Entonces al día siguiente se vuelve a jugar, pero el profesor me sienta, pues, ¿no? Entonces yo me acerco al profesor y le agarro pues, la camiseta, le digo, profesor, para entrar, pues, quiero entrar, ¿no? Como un niño, pues, ¿no? Que insiste por querer jugar. Y el profesor me dice, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Para que la malogres de nuevo? Sí, y con ajos y cebollas. Oye, ¿qué? ¿Para que la malogres de nuevo? Nada, siéntate ahí. Eso me ha quedado marcado hasta ahora, ¿no? Y seguramente eso pasa en muchos niños, muchos jóvenes, esas reacciones a veces que tenemos nosotros los profesores, ¿no? Como los docentes. Pero, o sea, esto obviamente no, a uno no lo tiene por qué amilanar, ¿no? Amilanar. Más bien te tiene que generar una sed de revancha, una sed de demostrar, unas ganas de progresar, de crecer. Pero nosotros como profesores tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje que podemos dar a los chicos, ¿no? Me nombraste un entrenador, si no me equivoco, es Dragan Miranovic, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, un profesor Parece que que pasa acá. lo tuviste en la selección, ¿verdad? Sí, en la sub-17. Era un Te profesor tocaba, muy duro, muy duro, muy disculpa, duro. te tocaba el tema porque estuve escuchando ayer a Claudio Pizarro conversar con Mr. Chip Mm. y justo hizo mención al profesor Dragan Miranovic que también lo marcó muchísimo. Entonces me parece muy curioso que tanto Claudio, que bueno, qué éxito conocido, y usted con éxito conocido en esta profesión, lo nombran a Dragan como un gran formador. Entonces me comentas que es duro, entonces, ¿cuál es la parte profunda en él? ¿Qué es lo que han podido sacar de él? Es que puede sonar contradictorio, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo el alumno sí necesita, requiere de afecto, de cariño, pero también de exigencia. Eh, Era un profesor duro porque, o sea, era capaz de repente de mentarte la madre en su idioma, ¿no? Y obviamente tú te dabas cuenta que te estaba mentando la madre, pero eh, te exigía mucho, te tenía, qué sé yo, una hora dominando la pelota, que tú ya después de años te das cuenta, oye, estas cosas me ayudaron, me sirvieron para estos aspectos en el fútbol, eh, pero te iba formando también el carácter. Hay que medir eso, ¿no? Hay que obviamente medirlo, porque también seguramente en el camino se pueden haber quedado muchos por, por no haber tolerado ese nivel de presión, ¿no? De exigencia. Eh, todos los chicos no son iguales y eso hay que entenderlo y hay que saber mirarlo a la hora que estamos al frente de los niños, de los jóvenes. Hay chicos que te toleran, pues, ¿no? Te toleran la exigencia, hasta de repente el maltrato, pero con carácter, o sea, no con sumisión, sino con personalidad, ¿no? Y eso es una de las cosas que me enseñaron también, o sea, como estábamos hablando antes de la entrevista, ¿no? Hay personas que siempre te acompañan, ¿no? Que uno necesita de sus consejos,
de su apoyo. Y yo me acuerdo mucho un mensaje que me dijo un amigo que conocía al profesor Miranovic. eh, Cada vez que te griten, mírale a los ojos, no agaches la mirada, asume lo que te dice, trata de entender lo que te dicen con personalidad, que te veas que no te achicas, ¿no? Entonces lo tomé, lo asumí, o sea, a esa edad, ¿no? Que tenía 15 años, 16 años, y, y me sirvió mucho para sobrellevar ese proceso también. Interesante porque, bueno, siempre se cuestiona mucho la influencia de la escuela europea en el latinoamericano y cómo poder adaptarla. Bueno, hay entrenadores también para cada tipo y a veces estas formas de indicaciones que son tan directas, tan rudas, terminan confundiendo. Hay algunos muchachos que los pueden asimilar de una forma y los ayuda a crecer, y hay otros que terminan siendo eventualmente destructiva, según cómo lo tome. Conversamos también un poco de la inteligencia emocional en el hecho de ser entrenador, ¿no? Me tocas la experiencia y definitivamente me tocó un entrenador a muy corta edad que carecía de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué tan importante ves el factor de inteligencia emocional en las tomas de decisiones? Porque hablamos mucho de las tomas de decisiones del jugador, pero nos olvidamos también de las tomas de decisiones del entrenador. Entonces, y también pasa por factores emocionales y psicológicos. En todo este tiempo, ¿no? Que hemos tenido desde experiencia como entrenador, como gerente de menores en Alianza, creo, ¿no? Que una de las eh, capacidades a desarrollarse con mucho más importancia, creo que son las habilidades blandas, ¿no? La comunicación, el trabajo en equipo, la tolerancia a la presión, ese tipo de cosas creo que son mucho más importantes que el conocimiento, ¿no? Y creo que mucho más en menores. En menores a veces creemos que estamos dirigiendo a un equipo, ¿no? Este es mi equipo, esta es mi categoría, ¿no? Yo soy el dueño de estos jugadores y no es así. Eh, Hay que aceptar a veces las órdenes, porque hay que entender que como entrenador a veces crecemos con algunos paradigmas que a veces después nos cuesta eh, entender las cosas de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, no, el técnico tiene la última palabra, ¿no? Entonces el técnico decide si acepta a un chico que se ha aprobado o si lo vota, y no es tanto así, hay jerarquías, hay un orden, a eso me refiero con que hay que saber trabajar en equipo, ¿no? Igual en el caso de un técnico en el fútbol profesional también, este, hay que saber que tienes que trabajar con un buen preparador físico, con tu psicólogo, con tu asistente, que incluso puedes tener un jefe, ¿no? Que te pueda decir, a nosotros nos gusta jugar así, así, y hay que saber cómo manejarlo. Para eso creo yo que es importante tener esa inteligencia emocional para manejar diferentes situaciones, ¿no? Bueno, en el fútbol, en algún momento también leí que la diferencia en el futbolista de alto rendimiento, hay un momento en que, bueno, en fútbol base por ahí el talento destaca ventaja, pero hay un momento que la constancia y la perseverancia equipara a esto previo a la profesional, y lo que te marca en el alto rendimiento, 90% es emocional. 90% es control de emociones, es maduración, perseverancia, constancia, resiliencia, habilidades blandas, y todo este proceso interno que por ahí no se hace notar mucho, pero que permite ganar seguridad y sentirse también confiado y que uno está generando una buena acción. Ernesto, quisiera por ahí retomar y bueno, ir al punto de inicio, bueno, nos hemos desviado un poquito, y quisiera que enfoques tu vínculo con el fútbol desde el punto inicial. ¿Cómo nace el vínculo con el fútbol? Bueno, desde acá en redes somos unos convencidos que uno nace con el vínculo con el fútbol desde muy temprano, desde muy corta edad, que hace conexión, que hace match con el fútbol y sobre experiencias. Tengo entendido que estuviste en AELU, te formaste en AELU desde pequeño y te mantuviste en este club por un buen tiempo, ¿no? Hasta segunda profesional. Entonces, ya desde antes de ser ídolo de Alianza, ya eras ídolo a AELU. No, no es para tanto.
desarrollarte de manera tranquila, donde vas a jugar siempre, bueno, seguí esos consejos, ¿no? Eh, pero luego ya, después de estar en una sub-17, donde ahí es donde ya yo me voy dando cuenta que el fútbol podía ser un camino de vida. Eh, bueno, un año más creo que juego en segunda división en el AELU, juego liga incluso, pues, el AELU estaba en liga de Pueblo Libre, jugamos la liga, nos reforzamos y llegaron buenos chicos, me acuerdo que estaba Javier Soria, César Goya, ¿no? Algunos jugadores que ya habían jugado en primera, llegamos a subir a segunda y jugué un año en segunda. Y ahí ya armaron una selección de jugadores de segunda y hacíamos partidos amistosos contra equipos de primera. Hicimos un partido amistoso contra Municipal y ahí Titín Drago es que me dice para el año siguiente ser parte del plantel profesional del Muni. Y ya pues se firmó el contrato y todo lo demás y ahí es donde inicio mi carrera. O sea que como futbolista, aparte de formarte en AELU, jugaste la Liga de Pueblo Libre. Sí, tenía ¿Qué tal el 16 día a años. día? ¿Cómo la pasaste? Este, bueno, yo tenía 16 años, creo, ¿no? Y jugar la liga con gente mayor, para mí era motivante, ¿no? Porque yo veía a gente más grande de la ELU que eran referentes ahí en el club y jugar con ellos. Estaba Miyajira también, que había jugado en Alianza un año. Entonces, jugar con ellos para mí era una oportunidad de aprendizaje. Entonces jugaba liga en Pueblo Libre, al principio, no sé, en la liga metíamos 15 a los equipos ahí, pero después pasas al Interligas, después pasas al departamental, creo, y comienzas a jugar en zonas complicadas, en barrios difíciles, en canchas de tierra, definiciones de penales, todo eso suma para la experiencia de uno. Y ya luego al año siguiente juego en segunda, ¿no? También eso era parte del camino, del proceso para madurar como jugador profesional. Y la experiencia en Municipal, me comentas que Titín Drago te lleva, bueno, en Municipal también te fue bien, o sea, en Municipal marcaste o te empezaste a dar a conocer y también tuviste continuidad en un equipo de Municipal que también generó expectativa. Sí, yo tenía claro y también gente que te acompaña en ese camino me decían, o sea, no te vayas a un club grande, al contrario, ándate a un club de repente más pequeño, donde puedas mostrarte, donde puedas sumar más minutos. Muni ya tenía, ¿no? El prestigio el mal prestigio de ser un club que te debe siempre, ¿no? Pero bueno, yo soñaba simplemente con jugar, eh, y creía que, bueno, en ese club podía tener más oportunidades, que el mismo técnico te pida también, eso ayuda. Y es una cosa también que se les dice a los chicos, pues no, hay diferentes caminos para alcanzar sus sueños, para ser jugador profesional. A veces me formo en un equipo profesional, en un equipo grande, ¿no? Y quiero debutar en ese equipo grande. Y a veces no es siempre lo más fácil, es más complicado a veces. Entonces, hoy, por ejemplo, tuvimos una charla con Yosimar Yotun, con los chicos de la sub-17, y comentaba eso, ¿no? Que él a los 18 años dio el paso a José Galvez, estuvo ahí un año, jugó mucho, y eso le permitió después para llegar al año siguiente a Cristal ya con otro roce, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta también. Sí, a los jugadores no, se genera un paradigma, un pensamiento en el cual consideran que el camino es vertical, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿no? Tienes que estar, por ejemplo, juegas en una academia, luego te ve alguien, te jala a Cristal, Alianza, avanzas, juegas, vas a la Libertadores, luego te vas a Boca y luego te vas a Europa. Se les mete en la cabeza como que hay un viaje directo y hay un viaje vertical
que es un viaje bastante real, es un viaje que no puedo comentar que no hay alguna casualidad que se genere de esa forma, pero termina siendo una casualidad y un caso muy aislado. Y también he percibido que es complicado romper ese paradigma porque es un paradigma social, es una forma como la sociedad les hace creer que es el fútbol, y me parece que es mucho por la visión de, quiero ahondar en algo, en una frase que constantemente les generan, ¿no? Que el fútbol les cambia la vida. Y cuando les dan el mensaje, les cambia la vida, les dicen que van a tener mucho dinero para gastar mucho dinero y para hacer muchas cosas con el dinero que van a tener. Y me parece que el fútbol solamente te cambia la vida en lo que te puede aportar valores y formación, porque si tienes mucho dinero y no conoces de finanzas personales, no conoces de gestión o no tienes buenas personas alrededor, el dinero se va, ¿no? ¿Qué te parece? Y sí, son muy pocos los jugadores que terminan asegurando su vida a través del fútbol, ¿no? Que terminan ganando el suficiente dinero para no pensar más en lo que viene en el futuro. Y sí, el mensaje que a veces uno le tiene que dar, ¿no? A veces nosotros cometemos el error, ¿no? De decirles que se forman aquí, que es para que sean buenos futbolistas profesionales, para que puedan alcanzar sus sueños y bla, 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 pero no siempre es así, pues, ¿no? Es un porcentaje muy chiquito el que termina siendo futbolista profesional. Entonces, es importante, sí, marcarse un proyecto de vida, una línea de carrera, ¿no? Pero también es importante respetar y vivir y aprovechar el momento, ¿no? El aprender, como tú dices, ¿no? El aprender el día a día, el aprender el entrenamiento, el disfrutar de jugar, de compartir con los compañeros, de viajar, de vivir otras experiencias, y al tiempo y Dios sabrá hasta dónde puedes llegar, ¿no? Pero sí, o sea, a veces pasa muchas veces que terminan los chicos frustrados después de todo un proceso de formación porque no pudieron ser jugadores profesionales. Y no debería ser así, ¿no? Ya seguramente con el tiempo se van dando cuenta que el fútbol es más allá de eso también, ¿no? Que les dio otras cosas, que les dio otras herramientas, que aprendieron esas habilidades blandas que las que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Esas habilidades de trabajar en equipo, de tener una inclinación hacia el resultado, que son habilidades que se necesitan en el día a día, en la vida cotidiana, en cualquier rubro. Este, pero bueno, hay que saber también ubicarse con quién estamos al, al frente, ¿no? ¿Qué chico tenemos al frente? A veces me ha tocado compartir casos, bueno, cuando hago sesiones de coach o converso con padres de familia que están un poco preocupados por el rendimiento de su hijo. Y el niño tiene 8 años, 9 años. Digo, bueno, habla con mi hijo. No, señor, que habla con el niño. Digo, el niño siempre sabe lo que quiere, conversemos con usted. Y bueno, en esta mecánica que estamos conversando, bueno, cuando converso un poco con los niños, lo siento a los niños muy preocupados. Una vez conversé con uno y me comentó que estaba preocupado porque le habían dicho que tenía que jugar fútbol para comprarle una casa a su mamá. Y me decía, pero mi papá ni siquiera puede comprarle una casa a mi mamá, ¿yo cómo le voy a comprar? Digo, yo tengo 8 años. Entonces, a veces los niños, desde muy pequeños, nos generan unos conceptos cuadriculados como estos objetivos que conversamos previamente de replantearse, ¿no? Y nos ponen objetivos materiales. Nos ponen objetivos, que Así los es. objetivos materiales que consigamos es amor hacia nuestro entorno. ¿No? ¿Qué opinas de ello también? Sí, sí. Y son mensajes que les llegan de todos lados, ¿no? De nosotros como profesores, de los papás. Este, Oye, mira el carro que tiene Cristiano Ronaldo, mira él esto, se la pasan mirando las zapatillas que tiene tal futbolista. Nosotros también como entrenadores, oye, ustedes quieren ser futbolistas profesionales, quieren ayudar a sus familias, entonces tienen que esforzarse, ganar, y a veces utilizamos esos sueños para alcanzar nuestros propios objetivos, ¿no? Y nosotros como entrenadores creo que una también de las cosas que debemos hacer es ser desprendidos, ¿no? Más allá que mis objetivos particulares, están los objetivos de los chicos.
y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con los mensajes que sutilmente podemos ir dejando, ¿no? Que al final y al cabo terminan generando una presión en los chicos o van generando también expectativas equivocadas o van generando en ellos un enfoque a algo material este, que, que, que puede ser peligroso, ¿no? Eh, por eso, bueno, el mensaje tiene que ser muy claro, muy cuidadoso, ¿no? En ese sentido. Me comentaste ahorita de la sutileza del mensaje. Bueno, escucha alguna vez, ¿no? Hijito, tienes que jugar bien para que te vaya bien, ganes plata y te cases con una modelo. El chiquito ni siquiera, bueno, ya es grande, no es muy atractivo, pero le meten que tiene que estar con una modelo, no importa la parte interna, no importa si es una buena persona, una buena pareja, alguien que te va a acompañar de vida. Son mensajes tan erróneos que constantemente se dan a través del fútbol que posteriormente esas mentes que llegan a jugar fútbol, en la actualidad tenemos herramientas como el coach o el psicólogo que por ahí los pueden ayudar a replantear los objetivos, pero eso no pasa en todos los casos. ¿Cómo crees que un entrenador que no tiene las herramientas a la par como un psicólogo o un coach pueda trabajar en un niño estos paradigmas que les crea la sociedad misma? Es que tenemos que trabajar en nosotros mismos primero. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que cultivarnos nosotros mismos, tenemos que conocernos nosotros mismos. Nosotros tenemos muchas taras, tenemos muchos prejuicios, tenemos muchos, incluso traumas, complejos, que a veces temores que terminamos trasladando a los demás. Este, yo hace poco también estaba justo llevando un pequeño taller, ¿no? de coaching educativo y hablaban de esas cosas, ¿no? Oye, este, tú que estás trabajando ahora, tú que eres coaching, este, nosotros los entrenadores primero necesitamos ese coaching, ¿no? Para explorarnos, para conocernos, para conocer nuestras fortalezas también, ¿no? Y centrar nuestro trabajo sobre esas fortalezas, para ir desterrando un poco nuestras debilidades. Entonces, creo que el trabajo de mejora continua tiene que estar presente siempre en nosotros como profesores, como entrenadores, que vamos a estar al frente a cargo, ¿no? de las vidas de estos niños, estos jóvenes. Sí, pues realmente la función del entrenador, principalmente en la formación, y bueno, como mencionaste, no termina nunca, puesto que a un nivel de mayores también hay que terminar de formar a los jugadores. Los jugadores, al no tener este proceso, llegamos, porque llegan muchos con unas carencias de formación que posteriormente se ven también en el replateo de objetivos a largo plazo, a mediano plazo, o de poder erradicar la superficialidad del objetivo. Tenemos el objetivo, pero lo que tenemos es la zona superficial del objetivo, más no la misión concreta del objetivo, la parte intrínseca, la parte personal, la parte de trascendencia, de dejar legado, ¿no? Me parece muy interesante y bueno, ese tema emocional, la verdad, da para desgranar harto. Quisiera volver a lo que veníamos conversando para ir oscilando. Nos Y paramos desviando, ¿no? sí, pero está bueno. Está bueno porque la gente no se va. Más bien agradezco a las personas que nos acompañan. Son ahorita 170 personas que se están dando un tiempo ahorita en la pandemia para Wow, escucharnos. tantos. Sí, sí, bienvenidos a todos. Feliz porque nos acompañan. Te comento, es esta parte que, bueno, encontré la información, no la tenía tan clara, sé que llegas a Alianza el año 2000, pero llegas en reemplazo de Sandro Bailón, o es lo que se menciona, porque Sandro Bailón había ido al Bremen, o ya tenía precontrato con el Bremen, y bueno, y casualmente llegas tú, no sé si por esa coyuntura, pero llegas a Alianza. ¿Sentiste la responsabilidad de ser reemplazante de Sandro? Sandro también es promoción contigo. Estábamos juntos en esa sub-23, pero era 2 años mayor que yo. Y bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Que obviamente al irse Sandro iba a quedar una plaza abierta en la defensa central. Y bueno, se pensó en mí. Em,
no creo que hayan pensado en mí como para reemplazar a Sandro y que al reemplazar este, iba a llegar al juego, al nivel que lo demostró Sandro, ¿no? Y yo tampoco sentí esa presión, porque imagínate convivir con eso, ¿no? No te dejaría jugar tranquilo. Este, por eso hay que saber escoger, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos son los que te van a ayudar a ser mejor o no? Y yo creo que el hecho de que te comparen o que tú sientas esa exigencia, esa comparación, o sea, de conseguir algo que seguramente era inalcanzable, podría generar frustración en mí, ¿no? Una presión innecesaria en mí. Yo simplemente ese año quería jugar, ¿no? Quería jugar, quería demostrar, disfrutar de estar en un equipo como Alianza. Y estuviste en todas las selecciones menores, ya que llegamos a Alianza más o menos y llegamos cronológicamente a esa etapa. Estuviste en la sub-17, en la sub-20. Estás en la sub-23. Esta sub-23 que hace una buena campaña, ¿verdad? Sí, Que hace campaña, que hace muchos goles Claudio, que hace muchos goles Abel, ¿verdad? Y una consulta, ahora que estás también cerca de la selección, se generó mucha expectativa en los jugadores, mucha expectativa social, sabemos lo inclemente que es la prensa y lo fácil con que se endiosa al futbolista peruano. Bueno, al futbolista en general, esto no pasa acá en el Perú, pasa en todos los países. Entonces, ¿sentiste el impacto posterior a esa sub-23? Previo, porque estuvimos muy cerca de clasificar, cosa que era típico porque no llegábamos en esas etapas a competir de una manera sana. este, mira, como antecedente, ¿no? De esa sub-23, yo me lesiono un mes antes, 2 meses antes de viajar. Este, Tal vez incluso no hubiera viajado de repente si no pasaba lo que le pasó a Sandro. Eh, yo ya tenía también cerrado la posibilidad de llegar a Alianza. Entonces, simplemente terminando el preolímpico, yo lo que quería era unirme al plantel, ¿no? Y comenzar a trabajar, a entrenar, a integrarme al grupo y empezar a vivir esa nueva experiencia como jugador de Alianza Lima, ¿no? Como todo el mundo conoce, o sea, más allá de la presión de haber salido del preolímpico, está la presión de por sí, ¿no? De jugar en un club como Alianza. Bueno, jugar en los principales clubes, en una alianza principalmente, es un sueño para la mayoría de futbolistas en formación. Y me imagino que un desafío gigantesco, es un desafío bastante amplio. El impacto que tiene Alianza como comunidad es intenso. ¿Y qué descubriste en Alianza? Directamente con la cultura de Alianza, puesto que después del tránsito como jugador, que un ratito regresamos nuevamente, eh, te quedas de largo, porque bueno, después como jugador te preparaste y luego has estado largo tiempo trabajando en Alianza y formando Alianza y estructurando Alianza en lo que es su estructura formativa. Pero, ¿qué cultura encontraste en Alianza? O sea, ¿qué sentiste, qué viste dentro de Alianza que te llamó la atención? Y me refiero a la cultura del equipo en sí, en lo que es identidad. Este, Encuentras más de lo que te imaginas, ¿no? Y seguramente, como tú dices, estar en un equipo grande puede ser similar, pero encuentras este, mm, tradiciones, ¿no? Encuentras mística, eh, encuentras una gran hinchada, encuentras una identidad, encuentras alegría, encuentras ese, esa frase cliché que todos mencionamos, que somos los íntimos, ¿no? Ese compartir de todos los días, de los fines de semana, de repente, compartir una comida, de jugar las pichangas y apostar quién invitaba el almuerzo. Eh,
esas cosas, ¿no? De disfrutar los triunfos, ¿no? De sufrirlas como nunca, como es difícil de expresar las derrotas también, ¿no? Estando en un equipo como Alianza. Todo eso, ¿no? Es una suma de ingredientes, ¿no? Yo siempre lo digo, que Alianza es una mezcla, ¿no? De muchos argumentos, y que es un pedacito de lo que es el Perú también, ¿no? Tengo acá en Alianza, tengo título nacional 2001, me gané Sorakaki, 2003, 2004, 2006 como capitán, 8 años en Alianza Lima y campeonatos internacionales. Tengo una consulta, dos consultas respecto al juego en Alianza en tu etapa como jugador. La primera, te toca ser defensa central en un equipo que se caracteriza por un juego alegre y ofensivo, principalmente de forma local, que siempre Alianza tiene que proponer y tiene que conseguir resultados. Eh, ¿Cómo resguardar toda esa identidad de juego que te propone la hinchada? Porque la hinchada te propone ganar muchos goles de juego aéreo y también, bueno, sin ser muy alto, principalmente en las competencias a nivel internacional, ¿no? Algo que me llama la atención es que ibas muy bien al juego aéreo. El juego aéreo es un déficit que hemos tenido los últimos años. En este momento me parece que se está supliendo con algunas herramientas que estamos mejorando. Eh, ¿Cómo al jugador peruano mejorar el juego aéreo desde tu propia experiencia como jugador? Es que sí, o sea, tu análisis es el correcto, ¿no? Me ha tocado jugar muchas competencias internacionales y hemos sufrido mucho en ese aspecto, ¿no? Era típico, qué sé yo, que nos metan un gol de cabeza en el último minuto, qué sé yo, tantas de esas cosas que ya felizmente estamos tratando de desterrar, pero sí, es una de las falencias que tenemos. O sea, lo que pasa es que tiene que ver con la formación, tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra manera de vivir el fútbol formativo incluso. Tú vas a un torneo de baby fútbol, le llaman los uruguayos, por ejemplo, ¿no? Y vas a Uruguay y ves cómo el juego, o sea, viven jugando en el aire, ¿no? Entonces te vas dando cuenta cómo de manera natural aprenden a saltar, a buscar el balón arriba. En Argentina tú ves también el fútbol de menores y hay una competitividad muy grande, se lucha a muerte, ¿no? Cada pelota. Nosotros somos distintos, ¿no? Nosotros nos han criado teniendo la pelota, cuidándola al ras del suelo, ¿no? Con alegría, con improvisación. Y obviamente no digo que eso hay que desterrarlo, hay que agregarle otras cosas, este, hay que aumentarle conceptos, teoría, que va a ser mucho más rico esa manera de cómo nosotros sentimos el fútbol, y creo que la selección mayor nos ha demostrado, creo yo, el camino. Creo yo que nos hemos también sentido identificados con ellos, nos han dado resultados, nos han dado muchas alegrías en los últimos años. Y esto es un poco lo que nosotros estamos también intentando hacer en las selecciones de menores, ¿no? Tratando de hacer sostenibles todos esos buenos resultados, estructurando un poco y ordenando lo que ellos también han hecho en en estos últimos años. Bueno, sí, ¿no? Nos marca mucho el regresar a jugar armoniosamente, a tener la pelota, a tener el ritmo del juego. Bueno, eso es lo que vimos en la selección mayor, que de alguna forma nos defendíamos, bueno, de muchas formas nos defendíamos con el balón, teniéndolo en la mayor parte del juego, y de la forma como la podemos tener, dada nuestra esencia, es una forma, tú como defensor lo entenderás, desesperante para el que defiende. Es una forma frustrante que te tengan la pelota por el costado y le den vuelta por un lado y la vuelvan a tener al otro costado. Pasa al otro costado y le vuelven a dar vuelta. Y la simpleza con, bueno, el talento propio de los jugadores actuales que están en la selección también lo hace notar mucho más. ¿Crees que también las herramientas audiovisuales, la tecnología, nos ha permitido mitigar el error del juego aéreo? Este, seguro, uno es eso,
¿no? Ya viene la parte estratégica también, ¿no? De cómo hacemos para defendernos en esos casos, cómo utilizamos la información para protegernos. Pasa también, creo yo, por la selección de los jugadores, de escogerlos correctamente. Y creo que en eso Gareca tiene obviamente mucho mérito, ¿no? En haber escogido bien, el haber hecho que la selección sea sólida defensivamente, que no se vea eso que sufríamos antes, ¿no? Como el juego aéreo. Yo creo que seguimos sufriendo, pero han encontrado la manera de exponerlos lo menos posible, ¿no? Y creo que tiene que Mejoramos ver mucho con... en la contra también, ¿no? O sea, pasamos el riesgo, pero en la contra también tenemos argumentos para salir rápido también. Eso de alguna forma también, también nos hace preocuparse, me imagino, al rival. Sí, ¿no? Y el hecho de tener un poco más la pelota también, de ser muchos más eficientes, efectivos a la hora de marcar también, ¿no? El de repente no hacer tantas faltas por los lados, son cositas, son herramientas, ¿no? Son estrategias que se pueden utilizar para, para mitigar esa debilidad que podemos tener. Interesante, interesante lo que me comentas porque me quedé mucho con el juego aéreo. Una de las percepciones que tuve en el desarrollo de la carrera profesional como futbolista fue ver que no había un hábito de ir a la pelota ni defensiva ni ofensiva, de no atacar la pelota, de no buscarla. O sea, el que era agresivo, tuve un compañero como Cristian Yaldet el 2003, que si la tiraban hacia arriba iba y te quería arrancar la cabeza y bueno, entonces las personas no iban a chocar, pero era una constante, no era una forma de vivir, no era algo que pasaba en los partidos, sino en los entrenamientos propios uno vive de esa forma, ¿no? Y lo que más comentaba el baby fútbol en Uruguay o en Argentina, sabía que en Argentina se juega muy intenso, pero no había considerado que en Uruguay también, desde muy pequeño, naturalmente van a buscar de esa forma el juego aéreo. Sí, y es algo que nosotros tenemos que agregarle, ¿no? Es un ingrediente que tenemos que agregarle a- a nuestra planificación dentro de la formación. Yo siempre repito esto, ¿no? Una de las cosas que yo buscaba incesantemente era qué cosa enseñar y cuándo enseñarlo, ¿no? Y yo siempre le preguntaba al principio al profesor Guti cuando hacía mis prácticas en el Ventín, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar una planificación, una currícula en la cual nos garantice que vamos a enseñar lo que corresponde en la etapa que corresponde? Este, y, y el aspecto del golpe de cabeza tiene que ver con el tema de coordinativos, ¿no? Y eso se enseña básicamente en etapas tempranas, como una introducción, y ahí ya comienza ya esa introducción al juego aéreo, pues, ¿no? Al espacio-tiempo, a la técnica misma de cabecear, al quitarle el temor al golpe de cabeza, este, pero para eso hay una progresión, pues, ¿no? Hay una planificación que tiene que estar incluido dentro de esta gran currícula, eh, para poder, siempre decimos, ¿no? Siempre criticamos, oye, el futbolista peruano que le falta esto, que le falta el otro, que no sabe sacar un centro, que no sabe cabecear, que no sabe dar pases, que no controla bien, en sí, pues, pero eso es responsabilidad nuestra, ¿no? Porque de repente no lo enseñamos cuando lo debimos enseñar y de la manera en que se debería enseñar. Entonces, por eso creo que es tan importante a los que nos dedicamos en menores tener una planificación macro, una currícula para no caer en estos vacíos. Qué buen tema lo del juego aéreo, de verdad. Me parece un tema bastante profundo porque hay muchos factores. O sea, hay temas de tiempos, hay temas de seguridad, hay temas de coordinación, hay temas de estrategia, hay temas de táctica, hay temas defensivos, hay temas ofensivos, hay estrategias para no hacer faltas, hay formas de marcar. No hacer faltas siendo intenso en el alto nivel de competencia y sabiendo también que ante un tiro libre en contra eres propenso de alguna forma por la misma mística de partir en desventaja, cosa que no te pasa cuando tenemos la pelota. Me parece un tema fenomenal. Cuéntame un poco de Cienciano, antes de volver al tema de entrenador de Cienciano. Sales de Alianza
o con Alianza ya te acompañaban, y este es un tema que me gustaría que lo compartas un poco, porque no es un tema simple, es el tema de lesiones. Es un tema de las lesiones. Cuando un jugador se lesiona, es frustrante, te recuperas. Eh, ¿Cómo pasas a Cienciano y cómo asumes esa última etapa como futbolista? Bueno, yo ya cuando estaba en los últimos años de Alianza, yo ya veía venir el final, ¿no? Entonces ya comencé a estudiar para entrenador. Lo dejé un año por irme a Cienciano. Este, pero ya estaba rondándome en la cabeza la idea de que iba a dejar el fútbol. Entonces decido irme, bueno, firmé contrato por 2 años. Había renovado incluso el segundo año pero me volví a lesionar, y ahí es donde yo decido ya dejar el fútbol, ¿no? Ya no me parecía responsable seguir jugando, no sentía la tranquilidad, la seguridad, de poder hacer el fútbol como a mí me gustaría, ¿no? Porque el fútbol te apasiona, te gusta, y como cualquier cosa que te apasiona, quieres hacerlo bien. Y si no lo haces bien, te sientes incómodo, ¿no? Y yo preferí en ese momento de dejar el fútbol antes que el fútbol me meta una patada, ¿no? Y bueno, felizmente creo que lo bueno de haberme retirado joven es que pude empezar una carrera joven también, ¿no? Una nueva carrera joven. Me parece interesante el tema de las lesiones porque ahora también hay muchos factores para las lesiones. Ahora, bueno, nuevamente tocando el tema emocional, hay algunas lesiones musculares que son temas emocionales, de cosas que no podemos superar, el cuerpo se pone tenso, no descansas bien, temas de alimentación, no estás bien nutrido, muscularmente no vas bien y eres propenso a rupturas fibrilares. El otro día conversaba con el profesor Ronnie Rebollar, que también es dentista. Un abrazo al profesor Ronnie, si no está viendo. La pasé muy bien con el profesor Ronnie y nos comentaba que también, bueno, eso también hace un tiempo nos vemos porque en los exámenes médicos ya nos ven la parte bucal, en el cual también te generan lesiones. O sea que las lesiones, no hay una ciencia exacta para las lesiones. Bueno, cada vez mejora también el tema de las fisioterapias y los profesionales en esa área, y los doctores también, que está creciendo la industria, bueno, el sector de los doctores deportivos, pero es un tema bien complejo y bueno, y es un tema que netamente tiene que ver con la frustración del futbolista y con la alta resiliencia para poder superar la etapa y competir, y también para aceptar cuando no estás en condiciones de competir al nivel que tú deseas, ¿no? Y hay algo que pasaba con las lesiones que también es un poco crudo que he visto, ¿no? El hecho de esa parte, bueno, pasas la lesión, te recuperas, ya puedes caminar, ya puedes andar, ya puedes trotar, pero esa parte de fortalecimiento, que es un periodo, no es corto, es un periodo largo para que puedas estar en óptimas condiciones. Así es. Una de las razones por las que decido yo enfocarme al trabajo de menores es precisamente por las lesiones, ¿no? Yo digo, pucha, este, porque fueron un lastre, pues, ¿no? Dentro de mi carrera. Entonces, yo me cuestionaba, me preguntaba, ¿no? Pucha, de repente no me alimenté bien, de repente la dentadura, de repente la metodología de entrenamiento no fue la correcta, de repente hice gimnasio a muy temprana edad, de repente tal manera de entrenar ya no es la correcta, eh, esas dudas, todos esos cuestionamientos, yo quería buscarlas, ¿no? Quería buscar las respuestas dentro de la formación. Entonces te das cuenta que es importante pues esta visión integral de formar a un futbolista desde joven, de saber medir las cargas, de planificar, de usar la metodología correcta, de priorizar la salud del joven por encima de resultados. Este, todo eso son criterios que hay que tomar en cuenta pues a la hora de educar y formar a un deportista. Sí, y cuando uno como futbolista va buscando respuestas, ¿por qué? O sea, de verdad es multifactorial, encuentras miles de pseudoconclusiones
y ninguna aplica a ti porque no hay una ciencia exacta que te pueda indicar el motivo. Bueno, hasta ahora no he encontrado alguna. Si hay algún doctor, yo le agradecería que me indique, porque de verdad es un cuestionamiento que también comparto y que también converso con algunas personas que me parece interesante. Bueno, te comento que están que nos felicitan porque están que la pasan bien. Tenemos 160 Sí, personas ahorita conectadas, te saludan mucho. Bueno, buenos consejos. Lalo Guard nos manda un abrazo Lalo. Bueno, mucha gente te recuerda como juego Alianza. Acá hay un comentario muy bonito de Jorge Sánchez, que pone impresionante. Las preguntas quizá, pero bueno, pone, bueno, qué bueno, ojalá no se estén aburriendo. no, pone, es la primera vez que escucho hablar de temas de salud mental en futbolistas, que es un poquito el hecho de conversatorio, ¿no? De conversar de la propia vida y de cómo la misma experiencia nos va educando y nos va formando para poder ser líderes de comunidades, como es el caso de un director técnico de fútbol, que hay que prepararse en muchos aspectos. Ahora quisiera que me comentes, ya entrando a la última parte, que es la parte donde vamos englobando un poco toda esta previa, tus inicios como director técnico. Dos cosas que quiero comentar. Y lo tengo que comentar abiertamente. Este segmento del Camino del Entrenador, nace por un documental que pude observar que te hicieron, que te hizo una sobrina, que lo compartieron en redes sociales, y me pareció algo que realmente valía la pena compartir. ¿Cómo uno se hace entrenador? El otro día conversaba con el profesor Víctor Rivera, un abrazo profesor Víctor también, lo tengo acá la semana que viene, profe, no se me escape, y bueno, y conversaba esto, ¿no? De que el camino para cada uno es distinto. Para el profe Javier Arce llegó siendo preparador físico, el profesor de educación física. Para el profe Ronnie Regular llegó dirigiendo liga y lo vieron y lo condujeron y ahorita va bien. El profesor Víctor lo conoció desde fútbol base y a ti te toca como futbolista. Entonces, este tránsito de futbolista director técnico, ¿cómo lo llenas? Lo llenas de expectativa y también algo que me marcó mucho en este documental es la presencia de tu esposa como pilar y como sostén de tus decisiones y como apoyo presente. Y es un tema que me parece fundamental, el tema de la compañera de vida que tenga que tolerar todas estas locuras que te demanda estar en fútbol. Sí, este, bueno, como comentamos, ¿no? Anteriormente, mis principales motivaciones, ¿no? Para ser entrenador de menores uno fue encontrar respuestas sobre mis lesiones, y también porque dentro de toda esta carrera que hemos ido ahí conversando en el transcurso de esta charla, es que me ha tocado jugar muchas veces internacionalmente y no había conseguido logros, ¿no? Representando a mi país, tanto de clubes como selecciones. Entonces también me cuestionaba mucho porque yo decía, ya no, tenemos que encontrar la manera, la forma de cómo ser competitivos, ¿no? Si no lo pude ser como jugador, lo tendré que hacer como entrenador y como formador, ¿no? Y bueno, y las respuestas las iba encontrando a medida que iba estudiando, iba profundizando sobre esta carrera, y obviamente todas las respuestas iban orientadas hacia la formación. Entonces ahí es donde yo decido ya, voy a dedicarme a esto, ¿no? Voy a tratar de especializarme en esto. Y entonces termino mi carrera como futbolista, termino de estudiar para entrenador en la federación, pero sentía que me quedaba corto, pues, ¿no? Comencé a hacer mis prácticas en este Grande Ventín, que tenía un gran prestigio, ¿no? Y que siempre estoy agradecido porque ellos fueron los que también me alimentaron en este camino, pero yo decido, o sea, buscar referencias, buenas prácticas, si quiero, viajé, ¿no? Viajé a España, em, estuve en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, este, todo eso era una inversión de dinero y de tiempo, ¿no? A medida que también, como te decía, si bien estamos hablando de mi faceta de entrenador, me voy dando cuenta también que dentro de la problemática del fútbol de menores no solamente pasa eh, por el trabajo netamente técnico, sino por un trabajo de gestión, por una visión de gestión en el trabajo del fútbol de menores. Entonces yo estudio un máster de gestión deportiva, ¿no? Que lo ofrecía el Real Madrid con la Universidad Europea de Madrid.
en alianza con la UPC, y todo eso tenía un costo alto y duraba un año. Entonces es como que un año sin trabajar, sin producir y gastando, ¿no? Invirtiendo. Y en esas decisiones, pues, me acompañó, pues, obviamente mi esposa. Yo ya tenía dos hijos. Y bueno, mis últimos centavos que tenía del fútbol, porque no, era de esos jugadores que no hizo mucha plata en el fútbol. Decido invertirla en eso, ¿no? En mí mismo, en mi conocimiento, en aprendizaje. Y es importante, pues, tener ese soporte, ese apoyo en este camino, pues, ¿no? Porque debe haber acá muchos entrenadores, que de repente tienen el sueño de ser entrenadores del fútbol profesional y hay que invertir, hay que estar dispuesto en el fútbol, así como en el fútbol, pues, ¿no? Como, no sé, uno está dispuesto a invertir, qué sé yo, pasar en un equipo chico donde sabes que de repente te van a dejar de pagar, pero por el hecho de jugar, y de mostrarte es como una inversión hacia el futuro. Igual es en el camino del entrenador. Hay que estar dispuesto a invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Y bueno, hay que obviamente plantearse, ¿no? Un camino, una línea de carrera, mm, para lo que uno sueña y anhela. Este, bueno, gracias a Dios, hasta ahora ha ido bien la cosa, mejor de lo que uno esperaba. Te agradezco porque haces mención al camino del entrenador, que es particularmente el nombre del segmento, y es con lo que nos queremos identificar, ¿no? Muchos podemos hablar te lo comentaba previamente, ¿no? Este espacio no se trata de polemizar ni de hablar metodologías, porque el fútbol es universal y todos lo podemos ver de la forma como nosotros consideremos, y las metodologías de ayer ya no son las de hoy, y las que se hicieron hace 3 años ya no existen, ya en este momento ya se generaron unas metodologías y cada uno dentro de nosotros tiene una metodología propia. Entonces, encontrar un punto en común en ese espacio no nos permite avanzar, no nos permite crecer, pero creo, nosotros desde redes consideramos que compartir estas experiencias, este camino de dejar de jugar, porque hay personas o el entorno considera que el futbolista hace mucho dinero y no es así. El futbolista gana de momento, pero también es muy corto como para asegurarte la vida completamente. Eh, y aún así te das un salto cuántico muchas veces, porque también hay mucho egreso, mucho gasto, mucho impuesto, mucha gestión, muchas personas en el medio también que son parte del camino mismo y que también nos impide tener un crecimiento sólido porque es muy corto. Y después de los 30 o 35 años, quizá máximo para algunos más, dejar de jugar es replantearte metas como si fueras un adolescente. Es decir, nuevamente, ¿a dónde voy? Y ese mensaje, ¿cómo se le puede canalizar para dárselo a un joven? Este, Como todo en la vida, creo yo que hay que tener sueños, ¿no? Algunos ya en el plano de gestión le llaman visión, ¿no? Uno tiene que plantearse objetivos, sueños, visión de lo que uno quiere. Incluso también hay que ser inteligente, ¿no? Encontrar el nicho, ¿no? Ya el plano también marquetero. Oye, ¿dónde yo me puedo ubicar? ¿Dónde faltan profesionales? ¿Dónde estoy yo ahorita? ¿No? De repente puede haber gente en este conversatorio que ha sido futbolista, pero también puede haber de los que no han sido futbolistas y que el camino se le hace mucho más difícil incluso, ¿no? A veces nosotros tenemos la ventaja que porque uno es reconocido ya se te van abriendo puertas, ¿no? Pero hay otros que no han sido futbolistas, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo hacer? Como vuelvo a decir y reforzar, ¿no? Hay que saber dónde estoy, ¿no? ¿Qué habilidades cuento? ¿Qué conocimientos tengo que me pueden servir para ser un técnico diferente? Este, o de repente no soy técnico, de repente soy analista de video, o me dedico al análisis estadístico,
Hoy que está de moda el Big Data, ¿no? El análisis de datos, también el fútbol va a comenzar a necesitar ese tipo de profesionales. Entonces, por lo menos en mi caso, ¿no? Y yo dije, hay pocos, creo yo, ¿no? Si bien es cierto, sí había gente que se dedicaba a la formación de menores, yo sentía que de repente habían pocos futbolistas que se orientaban a eso, ¿no? A la especialización de la formación de menores. Entonces yo dije, en ese momento, en algún momento el Perú va a necesitar de formadores. Bueno, yo voy a tratar de estar preparado para cuando se necesite, ¿no? Y traté de seguir ese camino, de investigar, de, de ir posicionándote también, ¿no? Ya también vuelvo a mezclar siempre el tema de gestión a esta charla. Hay que ir posicionándose en algo, ¿no? Porque a veces, no sé, ya yo quiero ser entrenador, pero después me voy por el lado de scouting y bueno, ahora como no tengo trabajo de scouting, me voy por el lado de videoanálisis, y como ya no tengo videoanálisis y no me siento tranquilo, me voy a una academia, este, entonces em, hay que comenzar a ir generando un posicionamiento, ¿no? Una reputación sobre algo específico. Yo creo que en el mundo lo que se va a ir buscando es especialistas, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me gustaría tener especialistas para formar delanteros, especialistas para formar defensas, especialistas para formar arqueros. Ya, bueno, también se necesita videoanalística, se va a necesitar estadística. Entonces, cada uno tiene que ir encontrando, ¿no? Cuál es el camino que él quiere, ¿no? Seguir y donde se va a sentir feliz, ¿no? Porque obviamente si tú te sientes feliz, vas a querer hacerlo lo mejor posible, ¿no? Vas a sentir ansias de aprender, de conocer, de investigar. Ese sería el consejo que podría yo dar, ¿no? A toda esta gente que nos está escuchando hoy día. Te agradezco, Ernesto. Nosotros también desde acá, bueno, creemos que la palabra gestión es una palabra, es un término, bueno, que existe hace mucho, pero en el deporte no hace mucho. En el deporte peruano también hace poco, que hemos incidido en el tema de gestión. Se habla de muchas cosas en el deporte, en el fútbol prioritariamente en el tema de gestión. Nosotros consideramos que en el deporte, ya en otro ámbito, faltan abogados, en fútbol faltan administradores, faltan Bien. economistas, falta personas de finanzas que planifiquen los objetivos financieros, falta autores. De verdad creemos que es una plataforma inmensa que falta mucho, pero falta una visión, un norte claro, un compromiso, una identificación y también que no vean el fútbol como un juego, sino que vean realmente como un pilar de integridad, que realmente a través de la gestión se puede trascender y hay una comunidad inmensa con la cual podemos servir, a la cual podemos ayudar. Hay una comunidad de fútbol base que agrupa familias enteras, agrupa hermanos, primos y comunidades inmensas. Es el fútbol escolar. Por ahí no se lee el fútbol femenino, pero el fútbol femenino ya es el sitio de Comebol. Ahorita se comienza a estructurar para abajo las columnas estructurales, seguramente la federación tendrá a bien su gestión de armar los campeonatos federativos. El mismo fútbol base de iniciación en el aspecto femenino. Está bien que lo hacemos mixto porque pueden jugar juntos, pero también hay una especialización como manifestadas en cada ámbito del fútbol. Bueno, hay futsal, hay fútbol playa, ya hay un ámbito en el juego y por ahí, si lo llevamos un poquito más de fútbol, pero balonmano es algo muy similar y me parece muy divertido también. Algo es un deporte que me parece que se puede difundir mucho. Quería pasar ahorita para ir siguiendo en la línea a tu experiencia en divisiones menores en Alianza Lima. Es una experiencia sólida, no es una experiencia corta. Curiosamente, permite observar un proceso, lo cual es muy extraño en el fútbol peruano, principalmente en un entorno de menores o formativo, teniendo en cuenta que pasaron, como conversamos previamente, 3 administraciones temporales, mientras estabas haciendo la gestión, e imagino que cada una con una visión diferente, los equipos administrativa o comercialmente tienen el compromiso de exportar jugadores o tienen la visión probablemente como línea empresarial, según quién sea la cabeza. Entonces, ¿cómo llegas a sostener
tiempo en Alianza y cómo llegas a establecer este proceso. ¿Qué me puedes comentar? Bueno, yo venía por esta etapa de entrenador de menores, trabajé en escuela base, trabajé con unas categorías en menores también de Alianza. Esa es una, de repente para terminar de cerrar la pregunta anterior, ¿no? De repente en este camino, ¿no? De ir desarrollándote, de ir posicionándote en cierto rubro, ¿no? De la formación, creo que también es bueno sugerir de repente tener otra alternativa de ingreso, ¿no? Qué sé yo, que tú puedas tener una empresita o que tengas un trabajo aparte, mientras vas generando ese posicionamiento que buscas y tengas la posibilidad de conseguir el trabajo que sueñas y que quieres y que te permita vivir y ganar dinero si quieres también, ¿no? Este, pero bueno, ya yo, siguiendo a la siguiente pregunta, este, yo vengo de este proceso de ser entrenador en menores y comienzo a llevar el máster de gestión deportiva. Entonces, yo llevo el máster de gestión deportiva y me piden un trabajo aplicativo final. Y yo, una de mis grandes preguntas era cómo hacíamos sostenible el trabajo de menores, ¿no? Sabiendo que en ese momento nos debían 9 meses en menores, en Alianza. Es imposible que alguien que se quiera dedicar a menores pueda trabajar tanto tiempo sin ganar dinero. Este, yo hasta ese momento seguía invirtiendo, ¿no? De mis ahorros. Pero bueno, presento un proyecto de la gestión de las escuelas de Alianza Lima, ¿no? Era un rubro de Alianza en menores que se manejaba, pero que se manejaba no de la manera, creo yo, que se debía. Entonces presentamos un proyecto, se nos dio ese proyecto, lo manejamos un tiempo y bueno, era un negocio que en ese momento generaba 80.000, 90.000 soles. Explotando ciertas herramientas de gestión, pudimos llevarlo en 2, 3 años a generar más de 500.000 soles, ¿no? Cerca de 600.000 soles. Y una palabra clave en la formación de menores es la sostenibilidad, ¿no? Entonces ahí es donde después ya de 2 años manejando este proyecto, se me invita a trabajar en la gestión de menores. Ya como gerente, este, entonces ya doy el paso de la cancha al escritorio, pero trato de combinar ambas cosas. Este, entonces hay una palabra que la repito siempre en el trabajo de menores, es que es sostenibilidad, ¿no? Que los proyectos de menores son proyectos a largo plazo y necesitan tiempo para madurar, para diseñarse, para consolidarse. Y entonces ahí tienes que ver cómo lo haces sostenible. Y una de las formas de hacer sostenible es haciéndolo obviamente rentable, ¿no? Que genere recursos. Entonces, en ese camino de ir haciendo sostenible y de que iba madurando el proyecto deportivo, técnico deportivo, nosotros también hacíamos un trabajo de generación de recursos, pues, ¿no? Con las escuelas, comenzamos a manejar la academia también que está ahí en Matute, que eso también generaba una cantidad importante de dinero. Entonces, a veces a la gente de finanzas, a la gente de números, a los gestores, no hay que hablarles de la parte técnica, ¿no? Porque eso no lo entienden. Pero si le hablas de dinero, ahí sí entienden, pues, ¿no? Entonces, tú a través de números vas convenciendo de por qué puede ser viable un proyecto, ¿no? Tú le tienes que decir, oye, este proyecto cuesta tanto, pero nosotros vamos a generar tanto de tal manera. Creo que eso fue un aspecto importante para la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Y lo otro también creo yo es que em, no se trata, siempre hablamos de que hay que sostener los proyectos de menores, que hay que sostener los proyectos a largo plazo, que hay que sostener tal entrenador, ¿no? Para que se vean sus resultados. Depende, ¿no?
depende. Ese es un paradigma que de repente yo lo rompería, ¿no? Depende. Yo lo sostendría si es que hay un proceso de por medio. No se trata de, hoy Pepito Pérez, yo te mantengo en el puesto porque no, el proyecto tiene que durar 3 años. No, tiene que durar 3 años, pero siempre y cuando haya un proceso detrás de la presencia de Pepito Pérez, ¿no? Si en ese proceso se va viendo evolución y se va viendo resultados, entonces los procesos van bien, ¿no? Eh, todo, todo proceso, incluso de aprendizaje, tiene que reflejar resultados. Eh, entonces ahí entro ya a la parte deportiva. Eh, Nosotros en el tiempo que estuvimos en menores, mucho tiempo estuvimos trabajando en el diseño, en el desarrollo, en la consolidación de esos procesos, ¿no? Y esos procesos comenzaron a reflejar buenos resultados deportivos. Entonces, esa es una manera también de sostener un proyecto, ¿no? Hoy, en cualquier, incluso en una institución educativa, ¿no? Te van a decir, oye, tal profesor tiene tantos años, en tal salón, o tal director es responsable de tal colegio, pero los alumnos siempre salen jalados. Mm. No mejora el porcentaje de alumnos aprobados. Entonces, algo está mal, ¿no? La metodología, los profesores, la currícula, los contenidos, algo debe estar mal. Entonces, los procesos te ayudan a saber eh, identificar dónde tienes que corregir, ¿no? Dónde tienes que ajustar, dónde tienes que mejorar. Y entonces ese camino de mejora continua, o sea, se tiene que ver reflejado en resultados, ¿no? Yo siempre digo esto, ¿no? Hay tres procesos importantes que se tiene que trabajar en menores, ¿no? Que es la captación, la formación y la promoción. Este, si yo capto bien, ¿no? A través de un proceso lógico, ¿no? Si yo formo bien también bajo un buen proceso, este, tengo que ganar, pues, ¿no? Tiene que mejorar, tienen que mejorar los resultados deportivos. Si yo tengo a los mejores jugadores, si yo los estoy formando bien, tengo que, esto que estoy haciendo bien se tiene que ver reflejado en mejores resultados deportivos. Entonces, no se trata de sostener por sostener, ¿no? Eh, y creo yo que en ese camino que hemos tenido, cada vez teníamos más títulos, cada vez teníamos más jugadores en selección. Sí hubo una brecha generacional en la cual ofrecíamos pocos jugadores para el primer equipo, eran jugadores de repente para sumar goles al minuto y después ya no se continuaban, pero era parte, lo que nosotros teníamos que hacer entender es que es parte del proceso, era parte del camino, salvo que, no sé, me dabas dinero y yo compraba jugadores jóvenes y cubría ese espacio, pero eso no teníamos en ese momento. Entonces, ¿qué cosa teníamos que hacer? Esperar la maduración de los chicos, ¿no? Teníamos que esperar que en ese proceso, en ese camino de desarrollo de los chicos, vayan llegando. Y bueno, ya no sé, el año pasado comenzamos a prestar como 11 jugadores al fútbol profesional. Parte de ellos es, que se llama Mora, los que aparecieron, hay un chico, Rojas, que comenzó a jugar también profesionalmente. eh, Fuentes comenzó a salir también. Este año Alianza ha prestado también una gran cantidad de jugadores 2001, eh, y que seguramente en algún momento van a llegar también a jugar por Alianza. Entonces, eh, como vuelvo a repetir, ¿no? Creo que esos fueron los factores que hicieron que no pudiéramos mantener tanto tiempo en Alianza. Y bueno, gracias a Dios, obviamente, también, porque no fue fácil. También hay un concepto que me enseñaron, ¿no? Como te decía, que en este camino hay que buscar buenos amigos. Hay un concepto que se dice que hay que identificar quiénes son tus stakeholders, quiénes son los grupos de interés, ¿no?
de tu trabajo, de tu institución. Y tú conociendo esos stakeholders, tú tienes que eh, saber comunicar, ¿no? Saber comunicar y transmitir en qué parte del proceso te encuentras, cuáles fueron los resultados. Es desgastante, pero hay que hacerlo. Es parte del trabajo de gestión, ¿no? Y creo que bueno, por todos esos ángulos hay que ir atacando para que un proyecto de menores pueda ser sostenible en el tiempo. Mira que esa charla tendría para hacerte 10.000 preguntas y para irnos, quizá en otro momento ahí la coordinamos para hacerla más extensa porque me parece algo muy profundo. Mira, acá yo apunto esos tres procesos de captación, formación y promoción que me mencionas, pero Ujú. dentro de cada uno hay subprocesos y subprocesos, o sea, hay toda una ramificación dentro de cada uno de estos procesos que realmente ahorita solamente observándola y apuntando algunos puntos termina siendo bastante extensa y todo ello tiene que ser planificado, o sea, previamente a lo que uno va a plasmar. Y esto mismo, con estos mismos procesos, actualmente los manejas en el espacio donde estás, actualmente los manejas en la selección de la misma forma, o qué tanto ha cambiado los procesos, teniendo en cuenta que estás igual a cargo de la dirección de la estructura de menores. Sí, son los mismos procesos. Este, mm, eh, Hoy en selección, eh, un pilar fundamental es la captación, ¿no? Es uno de los, también de los paradigmas ahí que queremos nosotros romper, ¿no? En el sentido de que la selección está para seleccionar, como su propio nombre lo dice. Tenemos que seleccionar lo mejor posible. Tenemos que seleccionar de la manera más objetiva y transparente posible. Tenemos que seleccionar eh, sabiendo que hay una responsabilidad social también de masificar, ¿no? Nuestras posibilidades de seleccionar jugadores. Tenemos un compromiso muy grande de ir a las provincias, ¿no? Donde estamos utilizando a los centros de captación y desarrollo que tenemos en las 24 regiones para que sean ese primer canal de selección. Yo no digo que hoy eh, van a llegar muchos jugadores de provincia, ¿no? Pero sí queremos garantizar, queremos asegurar que hemos visto, que hemos llegado, cuando podamos ayudar también en las regiones a mejorar los procesos de formación, creo que poco a poco puede haber más presencia, ¿no? De jugadores de provincia. Hay que reconocer pues que el nivel de competencia, el nivel de formación de repente no es el mismo que tenemos la oportunidad de trabajar en Lima. Entonces eso dificulta, pero de repente en etapas tempranas sí se puede identificar muchos jugadores en el interior. Entonces, todos esos criterios están dentro del armado de ese sistema de captación, ¿no? Es un conjunto de procesos, de protocolos, de normas, para que se den todos estos criterios, ¿no? Que estamos hablando. Después, una vez que están en la selección, que es, como tú bien lo dices, es todo un tema para desarrollar. Viene todo el tema ya, una vez que están en la selección o en la preselección, cómo los vas a preparar, ¿no? Cómo los vas a formar. Igual, o sea, si bien estamos para seleccionar y competir, hay un proceso de formación, un proceso de preparación para la competencia en los sudamericanos. Entonces hay una planificación, hay un modelo de juego en el cual nos vamos a basar, que quiere estar íntimamente ahí relacionado con la selección mayor, eh, que lo hemos ido construyendo con el comando técnico de la selección mayor, ¿no? Hay unos contenidos que tenemos que ordenarlos en el tiempo, hay estrategias didácticas, ¿no? Que otros le llaman metodología. A veces vamos a muchas charlas, muchos cursos de metodología, pero antes que identificar el cómo vas a entrenar, es el qué vas a entrenar. Y eso es lo que falta, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente, lo de la currícula, de los contenidos. O sea,
¿Ya qué conceptos voy a enseñar? ¿Qué capacidades, qué habilidades necesito enseñar para la alta competencia y cómo lo ordeno en el tiempo? Y después veo el método, ¿no? Cuáles van a ser las estrategias didácticas que voy a utilizar para hacer lo más eficiente posible a la hora de enseñar. Este, ¿Cómo voy a medir eso? ¿Cómo voy a medir el desarrollo, el crecimiento, el aprendizaje? También es importante medirlo, ¿no? Como eso es parte del proceso. Y bueno, el, el proceso también seguramente se va a medir también por cuántos chicos podemos aportar a la selección mayor en un futuro, pero un objetivo específico que hemos determinado es que una vez teniendo claro nuestra manera de captar y nuestra manera de formar, poder masificar, ¿no? El conocimiento, esa estrategia que nosotros estamos utilizando como parte de la responsabilidad social también que tenemos, ¿no? Pero no podemos salir a capacitar, no podemos salir a formar formadores, no podemos salir a compartir lo que humildemente se ha podido diseñar, si no tenemos bien claro cuál va a ser la línea, ¿no? Porque yo puedo ir a Piura y decirle, oye, nosotros vamos a formar como en España, pues, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el método estructurado y que no sé qué, pero no se adecúa a nuestra realidad, no se adecúa a nuestra manera de vivir el fútbol, qué sé yo, ¿no? Entonces, nosotros como peruanos tenemos que definir una línea, ¿no? Una línea. Una vez que tengamos claro esa línea, ya se puede compartir, eh, no antes. Entonces, hemos dedicado este tiempo para construir eso, ¿no? Eh, el tema de captación, el pilar de captación, el pilar de formación, para después empezar con todo el trabajo de masificación. Bueno, qué interesante lo que me comentas y cómo conecta esta parte de gestión con esa nueva gestión que es una gestión de masificación, es una gestión es muy similar a la gestión del Instituto Peruano del Deporte, es una gestión más amplia, teniendo el fútbol como deporte pilar en el país. Dos preguntas para ir cerrando. Yo te agradezco, la charla está siendo muy, muy buena. Hemos podido también sostener la información. Hay personas que están conectadas hace más de una hora y le agradecemos también porque en verdad esto nos nutre a todos para poder compartirlo, para poder dialogarlo, para poder implementar procesos dentro de cada trabajo que uno esté realizando. Hay dos temas que quisiera consultarte antes de cerrar. Uno que tengo en particular es que el Perú es un país andino. Como país andino, tenemos una alta radiación por eso, pues, por el mismo motivo de la alta radiación, nosotros tenemos una estatura mediana. El peruano promedio mide 1,68. Ese es un estándar ya global y esto es no secreto para nadie. Por otra parte, tenemos mucho talento en el interior del país, pero también en zonas geográficas con altitud, con altura. ¿Cómo nosotros canalicemos esto o cómo podemos gestionar el futbolista de zonas de altura, teniendo en cuenta que las competencias internacionales son en un 95% en el llano? Entonces, por simple visión o por simple intuición, esto merma la participación de algunos jugadores en selección mayor que compiten constantemente en altura porque tienes que ir a jugar a Argentina y biológicamente estás adaptado a la altura y tendrás que pasar todo un proceso de adaptación para poder salir. Pero igual va a la estructura más baja, que es la estructura formativa. O sea, vienen los chicos con toda la biología adaptada a las zonas de altura y tienen que rendir en Lima. Entonces, yo sé que es complejo porque es parte de la geografía y es parte de la organización de los campeonatos internacionales, pero ¿hay alguna forma de prever eso? ¿Hay alguna forma de adaptar al jugador rápidamente a la situación? ¿O simplemente hay que aceptarlo como que, cosa que también pasa, ¿no? Porque como identificación somos un país andino. Y somos un país netamente andino, con características andinas y con culturas andinas. No sé por qué no hablamos quechua. Es más, a veces comento que como Paraguay habla guaraní, deberíamos hablar quechua todos. Pero bueno, eso ya es un tema educativo y más profundo. Pero ¿cómo podemos, netamente en la parte deportiva, cómo podemos tomar un atajo al respecto de ello? Lo que pasa es que no sé si solamente somos un país andino, ¿no? Somos un país con mucha diversidad. Eh, Tenemos la selva, tenemos la costa, ¿no? Tenemos la sierra y cada uno tiene sus características. Eh,
lo que tenemos que tener claro también es que lamentablemente el fútbol de alto rendimiento, el deporte de alto rendimiento es excluyente, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de identificar al mejor talento posible para la alta competencia, ¿no? Ahora, esté en la costa, en la sierra, en la selva, donde esté. Eh, lo que sí es cierto es que hay ciertos rasgos que se tienen más fuertes, más arraigados en ciertas zonas, ¿no? En el norte tú puedes encontrar jugadores mucho más altos, fuertes. em, en la selva encuentras más pequeños, pero más rápidos, de fibras rápidas. En la sierra encuentras jugadores más resistentes, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos terminando de cerrar es los perfiles por puestos, ¿no? No es la misma necesidad que se tiene para un jugador de medio centro como para un central o para un delantero o para un extremo. Tienen diferentes características, ¿no? Tiene otras necesidades para cubrir su puesto para la alta competencia, ¿no? Nosotros estamos utilizando mucho información que hay en la selección mayor para armar esos perfiles, ¿no? Porque una de las cosas que es importante también tener claro es que, por ejemplo, la selección de Gareca nos ha hecho ser competitivos con nuestra propia materia prima, ¿no? Con nuestros propios jugadores, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Tú ves a los jugadores, tú ves un Cueva, que viene de Trujillo, pero de la zona sierra, ves un Oreja Flores, ¿no? Que no es muy alto, pero que es rápido, este, a un Pablo Hurtado, un Carrillo, un Morenos, también tenemos Morenos, Tapia, ¿no? Que también tiene genes morena, Pablo Guerrero, que tiene ciertos ingredientes de raza morena también. Eh, entonces es diverso, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que si nosotros hemos podido ser competitivos con nuestra materia prima en la selección adulta, eso significa que ese tipo de materia prima contamos en el Perú, ¿no? Entonces son una referencia, ¿no? Obviamente no es rígida porque puede haber excepciones, porque tienes un Paula Guerrero, pero también tienes un Ruiz Díaz de 9, ¿no? Pero bueno, son parámetros que nos pueden ayudar a entender qué tipo de jugadores pueden ser competitivos internacionalmente y que nos sirvan para la selección de jugadores. Entonces ya no es una selección a ciegas ni de manera solamente subjetiva, sino ya es más objetiva y orientado a la alta competencia. Y creo que, no sé, hay jugadores de la sierra que pueden ser de repente buenos medios centros, volantes, ¿no? Que necesitan mucho recorrido, centrales en el norte, eh, hay muy buenos interiores en Ica con buen pie, eh, y así, ¿no? Laterales extremos en la selva que son rápidos. eh, con esa idea estamos tratando de salir a buscar. Me parece interesantísimo porque ahora con lo que me has comentado, tengo mucho más claro el porqué del proceso de masificación. O sea, lo tengo con mucha más lucidez y con mucha más claridad la importancia del proceso mismo eh, para poder retroalimentar la cadena de valor según lo que me has comentado, según los perfiles también del jugador a través de la geografía. Y algo que también me queda muy marcado es una frase que usaste que el alto rendimiento es excluyente, lo cual no puedo discutir, pero me parece un concepto bastante propio de la actualidad del deporte, bastante propio de la competencia actual del deporte. No le veo nada extraño. Al contrario, he encontrado una frase a la cual se le puede sacar muchísimo y con la cual hay que ser consecuentes. Hay una frase que a veces usamos acá en la interna, que bueno, muchachos, no todo es para todos. A veces sacamos algunas cosas, me gusta, bueno, ¿qué hacemos? No es para todos. También comento, a veces ¿no? Uno está jugando fútbol, es defensa, viene la pelota y uno la revienta y el que es habilidoso quiere que salga jugando, que te llegues a uno, el otro quiere que agrandes y le juegues con el arquero, pero tú hiciste tu chamba y bueno, y vamos para adelante, ¿no?
seguimos avanzando. Por eso esta frase me marca un patrón bastante interesante, no del Perú, sino del alto rendimiento en sí, porque, bueno, cada país tiene su propia problemática en la gestión y me parece algo muy, muy interesante. Para ir cerrando, de experiencia como jugador en selecciones, porque es una vivencia particular, es estar en la vivienda, un entorno de protección con algunos cuidados especiales, con tu experiencia actual. ¿Qué tanto influye o qué tanto dentro de lo que tú puedes ejecutar en este momento, que es diferente a tu etapa en Alianza, tu participación en selecciones menores, con estar a cargo de las selecciones menores en general en este momento? Este, mm, Creo que puede ayudar en el sentido de que puedo entender lo que pueden estar viviendo los chicos en sus diferentes etapas, en el sentido de que yo estoy en una sub 15, en una sub 17, en una sub 20, en una sub 23. Entonces, de repente, no sé, a un chico de 15 años quedar fuera de una selección puede ser muy duro, ¿no? Porque yo recuerdo estar ahí y, qué sé yo, despedirse de los compañeros porque tú te tenías que ir al sudamericano y los chicos obviamente llorando desconsolados, ¿no? Pero después te das cuenta con el tiempo que a veces terminan llegando al fútbol profesional esos chicos que quedaron de lado en ese momento, ¿no? Hoy nos contaba Yotun eso precisamente, él fue parte del proceso de preselección de la 17 y la 20 y no quedó, y terminó llegando hasta donde ha llegado, ¿no? Ser pieza fundamental de la selección adulta. Entonces, esas cosas creo que pueden ayudar, ¿no? El hecho de haber estado también en la cancha como ellos lo van a estar, eh, de que de repente uno como jugador pudo haber cometido muchos errores que espera que ellos no lo cometan, de repente percibir lo que pueden sentir. Porque una vez me preguntaron también, ¿no? Cuando me convocaron a una selección adulta, oye, ¿y qué se siente eh, jugar que te convocan en una selección adulta? Y yo creo que es la misma sensación de orgullo y de entusiasmo que puedes sentir en una 17, una 15, o sea, estás representando tu país, ¿no? La categoría de repente es distinta, pero eh, el sentimiento es exactamente el mismo, ¿no? De orgullo, de emoción. Entonces, eh, ese sentimiento de felicidad también hay que saber acompañarlo con los chicos, saber que también estar en selección se asume una serie de responsabilidades que también tienen que saber llevarlas cuando regresen a su club, tener esa inteligencia también para diferenciar cuando estoy jugando por mi club y cuando estoy jugando en mi selección, porque de repente mi club me pide una cosa distinta, y a veces los chicos llegan creyendo eso, pues, ¿no? Que la selección es mejor y entonces como la selección me piden esto, yo lo voy a hacer en mi club, pero no significa que sea mejor o peor, sino que es diferente también, ¿no? Y es parte, creo yo, de esa habilidad que los chicos en selección menor tienen que ir identificando y, y acomodarse, ¿no? Ante esas circunstancias. Pero nosotros como formadores, bueno, tenemos que darle también esas herramientas. Me acuerdo ahorita, bueno, íbamos cerrando, me comentas lo de YouTube, su experiencia que se quedó fuera. Y bueno, le dijeron, el alto rendimiento es excluyente, le dijeron a YouTube. Pues, y ahora él está y otros no están, y al otro también, el alto rendimiento es excluyente. Y es una frase con la que hay que caminar. Y hay que Eso es lo que, caminar. eso es lo que dijo él, pues, ¿no? Que de repente no tomaron en cuenta porque era chiquito y flaquito. Lo que pasa que en este camino también de formadores, eh, para el alto rendimiento, vamos a caer en ese error seguramente, ¿no? Vamos a corrernos ese riesgo permanentemente. Tenemos que escoger entre quién continúa y quién no continúa. También tenemos que escoger entre lo que necesitamos hoy
que lo que vamos a necesitar después, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a seleccionar jugadores para competir de aquí a 6 meses o un año, ¿no? En un club escoges tú pensando en el largo plazo, en que puedan llegar al primer equipo. Son otros criterios, ¿no? Son otras necesidades. El Y, margen de error también es distinto. sí, y bueno, si el Cholo Castillo se ha equivocado también, con muchos jugadores, ¿cómo no nos vamos a equivocar nosotros, ¿no? No es una ciencia exacta, pero hay que mitigarlo a través de datos, de información, ¿no? Que nos puedan ayudar a tomar las mejores decisiones. Ernesto, te agradezco, en verdad todo ha sido muy ilustrativo. Bueno, es la segunda vez que nos acompañas, la primera vez fue en Viva el Fútbol en la Universidad de Garcilaso, que nos compartiste junto a Oscar Ibáñez. Y bueno, también me da mucho gusto desde redes ver las personas que ahora te acompañan en la gestión de menores, el comando técnico, el profesor Reinaldo, un abrazo enorme al profesor Víctor, que también se ha dado el tiempo de escucharnos en algún momento, de compartir sus experiencias. Teddy, profe Díaz, bueno, no quiero que se me vaya nadie por ahí, no te nombro algunos y en verdad nos da mucho gusto que personas, que peruanos apasionados, peruanos que aman el fútbol, peruanos que son de fútbol y que van a estar en fútbol para siempre, en ese momento nos estén guiando, porque nos están guiando a todos. Te agradezco, Ernesto, y si quiero, antes de retirarnos, cuéntanos qué tal de experiencia, cómo la has pasado en este conversatorio. Bien, contento, contento. Me agrada, me gusta, ¿no? Que podamos tener estos espacios de compartir, ¿no? De conversar de lo que nos gusta, nos apasiona. Yo soy un tipo bien reservado, tímido, pero a veces cuando hablamos de fútbol y de esto de formación, sí metemos el rollo y espero que no se hayan aburrido. Espero que hayas podido también trasladar, ¿no? Las preguntas, cuestionamientos de la gente, que se hayan sentido bien atendidos. Y bueno, hasta una nueva oportunidad, Ángelo. No, las personas disfruten aquel camino. Bueno, hay muchas preguntas, muchas inquietudes, pero también hay muchas formas y muchos espacios para resolverlas. En verdad te agradezco. Hemos comentado desde AELU, hemos pasado por MUNI, hemos pasado por Alianza, hemos pasado por esas divisiones menores, experiencia en Europa capacitándote, hemos hablado mucho de gestión y ahora mucho de selección. Me gustó mucho el tema de selección y de juego aéreo. El de juego aéreo para mí fue fenomenal. Sí, para mí fue muy nutritivo porque hay que tener sustento para conversar el juego aéreo. No es nada que no vas, no marcas, no vas a cabecear, no, o sea, hay mucho. Calcula bien, te dicen. ¿Cómo calculo? No, no, sube, levante el bracito, no, eso, y bueno, ya vamos avanzando. Ernesto, de todo corazón te agradezco. Acá en redes te consideramos un amigo, te agradezco que nos consideres para compartir este espacio. Espero tenerte pronto en nuestro espacio. Bendiciones para ti, para tu trabajo, para todas las personas que están guiando el fútbol peruano y espero que nos encontremos pronto. Una despedida ahí para los que nos acompañan, por favor. Sí, bueno, les agradezco pues a todos los que han podido conectarse. Gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos. Espero que hayan podido escuchar alguna cosita que le haya podido aportar y sonar interesante. Y a ti, Ángelo, ¿no? A tus amigos, a todos a todo tu equipo de redes por darme la posibilidad de conectarme con toda esta gente, ¿no? No, Ernesto, te agradecemos. De verdad, para nosotros es muy valioso compartir la parte humana, que es la parte donde no hay las críticas, ¿no? Porque de métodos, de forma de trabajo, bueno, todos sabemos mucho, pero la parte humana para nosotros en redes es realmente lo que permite trascender en el fútbol. Un abrazo a todos, amigos. Gracias por el tiempo. Dios bendiga sus hogares. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves en un nuevo paso del camino, el camino del entrenador. Gracias a todos. Hasta luego. Un fuerte abrazo, gracias.